Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días para los que es buenos días y buenas tardes para los que es buenas tardes. Sabemos que hay hermanos que nos están escuchando, nos están siguiendo en Italia. Estos días me llamaron de allí y bueno, me saludaron y me contaron cómo están las cosas. Hablaron también con mi esposa. Es interesante ver que Dios está acompañando a esta familia y tenemos mucha esperanza de ellos. Así que me llamaron de Mónaco, estaban un poco paseando, conociendo allí. También los hermanos que están allí en España, en distintos lugares, Ricardo, el pastor Moya, el pastor Mamaní y distintos hermanos que nos conocemos y que también ellos nos están siguiendo. Así que damos gracias a Dios por ellos, por la consuegra en Canadá, que también nos está siguiendo. Así que es importante poder salir de esta manera a través de Zoom y a través de Internet y llegar realmente a los distintos lugares. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver purificándonos para ser participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando un poco de entrar mucho más profundamente en lo que es las cosas espirituales, en la relación con Dios. Y bueno, cuando hablamos de purificación, no es lo mismo lavarse que purificarse. Purificarse tiene que ver con hisopo, tiene que ver con fuego, tiene que ver con aquello que no se ve y que de repente sí mata bacterias, virus y todo lo que sigue. Entonces es interesante que nosotros lleguemos al Señor, identifiquemos nuestras miserias y también aquello que no vemos, podamos decirle: Señor, purifícame para ser más puro. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, decía: a mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, aunque ustedes las sepan, para ustedes es provechoso. Entonces yo creo que hay muchas cosas que estoy repitiendo. Me gusta por ahí repetir. ¿Por qué? Porque entonces creo que se memoriza mucho más y creo que esto produce más fruto en las personas. Así que muchas cosas que yo estoy hablando, bueno, la iglesia ya lo ha escuchado. Y seguramente hay cosas que por ahí ya saben por dónde voy a salir, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos esa particularidad en el ministerio. Yo recordaba a ciertos pastores decir: bueno, ya sé de qué me va a hablar fulano o sultano, porque bueno, es la característica de cada uno, es decir, no es lo mismo un evangelista que un pastor, que un maestro. Siempre hay diferencia en estos ministerios. Entonces, seguramente ustedes van a escuchar algunas cosas, pero yo quiero repetir, en primer lugar, para aquellos que por ahí no tuvieron oído para oír. La Biblia dice: el que tiene oído, oiga. Y a veces no tenemos oído, estamos en otra cosa, en nuestros problemas y situaciones. Y también para aquellas personas que por ahí escuchan por primera vez, así que le va a ser de mucha bendición. Quiero hablar de dos cosas importantes acá. Una que tiene que ver con el corazón, y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y entonces quiero hablar justamente del corazón, donde el corazón, hermanos, cuando usted lo mira desde la Biblia, son 4 cosas. 3 del alma, 1 del espíritu. Entonces estamos hablando de la mente, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de la voluntad, y estas 3 cosas pertenecen al alma. Pero cuando hablamos del espíritu, bueno, tenemos que hablar de la conciencia, tenemos que hablar de la comunión, la comunicación con Dios, y tenemos que hablar de la vida intuitiva, es decir, cuando ya Dios se manifiesta a través de su espíritu en nosotros y nos hace saber cosas que solamente pueden venir por revelación, incluso iluminación también para entender las escrituras.
Así que es interesante saber estas cosas, pero cuando hablamos de corazón estamos hablando tres cosas: mente, emociones, voluntad y espíritu, que son las cuatro cosas del corazón. Ahora, en las emociones nosotros encontramos de una punta a la otra. Podemos hablar de amor y el amor es una emoción, pero también podemos hablar de la ira y es otra emoción, y dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, qué importante es la mente, sabiendo que cuando entendemos la Escritura, bueno, movemos nuestra voluntad para hacer lo que realmente al Señor le agrada. Y Juan decía en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Solamente se puede conocer cuando se recibe a Cristo, cuando se cree en Cristo. Y recibir a Cristo no es simplemente creer en la existencia de Cristo. Decía estos días atrás que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Si no, estoy hablando de creer a Cristo, es creer a la palabra como verbo. Él es la palabra encarnada, Él es la revelación máxima de Dios Padre, para que por medio de Él nosotros podamos conocer el camino, la verdad, la vida, y podamos volver a nuestro Hacedor en estas promesas maravillosas que se llama la eternidad, donde hoy, hermano, está la fe, la esperanza y el amor, pero estas tres cosas lo más maravilloso es el amor. Ahora quiero hablar también, aparte de hablar del corazón, hablar de esto que dice el versículo 3, que se llama la envidia. La envidia también tiene que ver con un sentimiento que está en el ser humano. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en esta palabra que nosotros vamos a compartir del Salmo 73, la Biblia dice que tuvo envidia este varón de Dios, Asaf, que fue el que escribió este salmo. Entonces, muchas veces esto puede suceder en la vida de un creyente, que por ahí entra en un estado de decadencia espiritual, como le pasó a este varón, y entonces él, observando y mirando, dice la Escritura que tuvo envidia de los ricos, de los que de repente no creen en Dios, y dice, sabe Dios cuánto sabe Dios, etcétera, etcétera. Entonces quiero hablar de estas cosas y es muy importante. Yo quisiera que este salmo lo leyera Daniel. Daniel estuvo predicando, cubriéndome el domingo pasado, así que fue interesante el tema que él ha tocado. Pero bueno, quisiera que él lea el Salmo 73 y que pudiéramos tener presente esto y que lo podamos registrar y podamos pensar bien en toda esta palabra y estudiarlo. Ciertamente es bueno Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser perturbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido azotados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Bien, me encanta este salmo por todo lo que dice realmente, pero bueno, quiero hablar justamente del corazón, quiero hablar justamente de la envidia, este sentimiento que se relaciona un poco con el alma. Así que es muy interesante que podamos entender. La envidia es un sentimiento por el bien ajeno. Está relacionada con el celo. El celo es un pesar por lo que tiene mi prójimo. Esto es interesante. Noté algo acá que yo lo he usado muchas veces. Dijo alguien, Señor, ¿por qué le das tanto a mi hermano y a mí no me das nada? Y en realidad Dios siempre nos da y nos cubre con un montón de cosas. Pero había allí un sentimiento en de decir, ¿por qué a mi hermano le das tanto y a mí no me das nada? Y el Señor en su gracia le habla y le dice, muy bien, de aquí en adelante, cuando Él me pida una casa, yo le daré 2 y a ti te daré 1. Y cuando Él me pida un auto, yo le voy a dar 2 y a ti te voy a dar 1 solo. Y aquel, pensando un rato, dijo, Señor, no me des nada. Porque en realidad la envidia era tan fuerte que no podía aceptar que su hermano pudiera tener el doble de lo que tenía él. Este es un sentimiento que trabaja muchas veces en muchas personas. Y es interesante que nosotros prestemos atención. Hay muchos que no pueden soportar que otro tenga más que él. Hay personas que mientras su prójimo está por debajo, todo está bien. Pero cuando su prójimo comienza a tomar un lugar más predominante o empieza a crecer económicamente o empieza a prosperar más o a tener más de lo que tiene aquel, bueno, ya empieza a sentirse molesto. Esto yo lo he visto muchísimo en las personas, lo he visto en mis primeros años de creyente. Mientras estaba bajo autoridad del ministerio, bueno, de mi pastor, de los diáconos, todo estaba perfecto, pero cuando vieron que uno empezó a tomar un lugar por el espíritu con que uno se movía, ya empezaron medio a mirar con recelo la vida de uno. Y esto le llevaba a proceder con actitudes egoístas, tratos no correctos. Bueno, es un poco el precio que hay que pagar para aquellos que amamos a Dios y queremos cumplir con lo que Dios nos ha mandado y llevar adelante la tarea del Señor. Entonces es muy interesante ver que el problema acá era la envidia.
Seguramente bajó de nivel espiritual, seguramente se descuidó en su relación con Dios, y entonces empieza este sentimiento a actuar. Pero si usted mira el versículo 10, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es como que de vez en cuando el Señor tocaba allí su vida espiritual para que entendiera este versículo 10, y esto es una expresión de fe, es una expresión de decir, bueno, estos arrogantes, estos que se mofan, estos soberbios, estos altivos, estos que no sufren trabajo, estos que no sufren azote, evidentemente en esos tiempos donde se escribe todo esto, se azotaban a muchas personas. Bueno, hay historias que hay que leer para poder entender estas cosas. Y entonces él expresa, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Entonces, expresa esto. Y también por ahí hace otra reflexión en el versículo 13, donde dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como decía, ¿de qué me sirve haber servido a Dios? ¿De qué me sirve haber vivido una vida de santidad? Bueno, solo leer el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Y allí cuando empieza este salmo hablando de estas cosas, dice claramente, el que no anduvo en silla de encarnecedores, burladores. Hoy en día está totalmente lleno de burladores. Más en los colegios, los niños tienen que sufrir por ser hebreos o por ser del pueblo de Israel o por ser evangélicos o por tener una fe diferente, distinta a la fe de las religiones, tienen que sufrir lo que le llamamos bullying. Y esto todo para un niño es muy duro, muy difícil. ¿Por qué tengo que sufrir o por qué tengo que pasar esto? Pero hay una palabra bienaventurado que quiere decir felices. Así que es interesante ver todas estas cosas para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno ha sido formado realmente en las cosas del Señor, ya estoy hablando de niño en adelante, dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Bueno, viene la reflexión del versículo 15, donde dice tan importante, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Qué importante la función del padre para hablar de una manera indirecta a la esposa y decir, si yo haría tales cosas, a la generación de tus hijos engañaría. Tiene más amplia aplicación todo esto. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y entonces ahí, hermano, entendemos que cuando tenemos una formación o cuando nosotros formamos nuestros hijos, que le hablamos del Señor y todo lo demás, bueno, sufrirán, tendrán que pasar por situaciones difíciles. Yo recuerdo cuando mis hijas tenían que hacer el viaje de estudio y allí, porque la maestra era de la religión católica, tenían que pasar todos adentro. Y mi hijo decía, no, nosotros no vamos a entrar ahí, nosotros no creemos en los ídolos, nosotros no creemos en lo que ustedes hacen. ¿Y cuánto tuvieron que sufrir por esa causa? Pero hoy ocupan lugares importantes y hoy por allí son reconocidos por guardar justicia.
por hacer las cosas diferente y distinto a lo que muchos religiosos por allí hacen. Entonces es interesante que nosotros podamos hablar a nuestros hijos y que tengamos siempre presente que nosotros somos llamados en alguna manera como padres, como sacerdotes. Hay una infinidad de cosas importantes acerca del sacerdote. Solo usted busque y estudie. Y el sacerdote, más el sumo sacerdote, tenía una vestidura muy especial. Ahí en el sacerdocio tenía allí eran vestiduras adornadas o con hilos de oro, con colores muy importantes, con lino retorcido en la cabeza, todo el pectoral adelante, todo con piedras preciosas, una piedra de un lado y otra piedra del otro lado, y en cada piedra tenía 6 tribus escritas, y luego tenía allí 12 piedras, y allí cada piedra traía el nombre de una tribu. O sea que llamaba mucho la atención cuando alguien se ponía esas vestiduras, y cuando venía el sumo sacerdote era muy reverenciado, era una persona muy reconocida. Y esto lo llevamos nosotros al Nuevo Testamento. Bueno, tiene que ver con una vestidura espiritual, tiene que ver con un conocimiento espiritual, tiene que ver con que sabemos todas las cosas por el Espíritu, tiene que ver con esto que se llama una purificación que ha producido Dios. Y entonces las personas cuando nos observan, nos miran y hablan con uno, bueno, somos como el tabernáculo, donde por fuera estaba de piel de tejones muy feo, pero por adentro estaba todo adornado con oro, con plata, con piedras preciosas, etcétera, etcétera. Pues no vamos a hablar acerca de este tema. Entonces es muy importante que los padres de familia puedan decir, bueno, yo tengo que tener una vestidura especial para mi familia. ¿Por qué? Porque los hijos, los nietos, los bisnietos incluso, ellos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Yo, bueno, esta semana misma he visto cosas, de repente en mi nieta, cómo ellos han estado observando ciertas actitudes de los abuelos y se han expresado claramente. Entonces ellos aprenden. Alguien dijo en una oportunidad, un niño desde que nace hasta los 7 años y te diría el futuro. Pues son los años donde los chicos observan todo, y cuando ven a los padres con una vestidura especial, su lenguaje, su forma de actuar, de proceder, de moverse, yendo a la iglesia, orando, buscando a Dios, estudiando la Biblia, compartiendo para el que padece necesidad, esforzándose por hacer las cosas bien, trabajando cada día para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice la Biblia. Entonces esos hijos aprenden eso, son formados en esto, y eso es muy importante para la vida, digamos, de esos niños, y nosotros realmente tomamos una función de sacerdote. Qué bueno cuando la esposa viene con problemas de sus hijos, de colegio, de peleas, de problemas de los chicos, que por cierto lo hay siempre, y aún enfermedades, y entonces allí muchas veces hay gente muy necesitada, pobre, que no tiene los medios como estos ricos que habla la Escritura aquí, sino que son pobres, no tienen medios. Yo cuando comencé esta obra, que yo sé lo que estoy hablando y por dónde pasé, y en una oportunidad mi esposa me tira una hija con fiebre y me dice, ¿qué vas a hacer con esta? Así que yo fui, me tiré en oración, en clamor, en ruego, e inmediatamente sucedió algo tan maravilloso que Dios intervino y la fiebre le cesó, como pasó con la suegra de Pedro, etcétera. La Biblia está llena de estos ejemplos, y Dios
no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios nos dé entendimiento. Entonces, contemplando aquí estos versículos, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así es, Señor, cuando despiertes, menospreciará su apariencia. Entonces, 2 días atrás hablábamos de que es mejor el fin del negocio que el comienzo del negocio. Y a veces la gente pone la mirada solamente en esta tierra y nada más que aquí, y piensa que bueno, esto es hasta que uno se va de esta tierra o muere, pero no, esto no es así. Cuando uno muere, cuando uno deja este cuerpo, recién allí comienza realmente el problema para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que no tuvieron en cuenta la palabra, para aquellos que no escucharon a Dios e hicieron conforme a sus pensamientos terrenales, humanos, por qué no decir, como decía Santiago, diabólico. Así que es interesante, pero ¿qué reflexión hace él? Hasta que entré a tu santuario. Figura de sacerdocio, figura de entrar allí en el tabernáculo. Los atrios pertenecen al mundo, aunque allí está, digamos, el pueblo, un pueblo que fue escogido por Dios. Pero el lugar santo es el lugar de los sacerdotes, donde están los levitas, donde están ciertos sacerdotes escogidos, y el lugar santísimo es el lugar donde entra el sumo sacerdote una vez por año, con ciertas purificaciones que tenía que hacer, para que si no estaba purificado y quedaba muerto, tenían que sacarlo de ese lugar porque tenía atada una soga para que no quede allí, y si alguno entraba a ese lugar, moría en el acto. Entonces todo esto nos da figura de la santidad, de la vida diferente y distinta que tenemos que tener cada uno. Entonces, yo en cierto momento, cuando comencé la obra hace años, todo cuesta cuando uno comienza, hice esa observación y quizás estuvo en mi vida lo que se llama la envidia y el celo. El celo es un sentimiento que es bueno para algunas cosas y es malo para otras. Son las concupiscencias que hay en la vida. Hay concupiscencias que son malas y hay buenas. Sí, bueno es aceptar un desafío de crecimiento en el celo, de madurar, de prosperar, de hacer las cosas mejor para la gloria del Señor. Pero bueno, yo en cierto momento miraba como ciertos siervos de Dios, iglesias, crecían tan rápidamente. Y a nosotros aquí nos costaba, pero tremendamente, hacer algo. Durísimo. Y entonces yo le dije: Señor, ¿cómo puede ser que estos crecen tan rápido, alquilan estadios, llevan multitudes, y a mí me cuesta tanto? Y yo oí la voz de Dios que me dijo: te voy a enseñar sabiduría. Y en un momento me dijo: mira al cielo, ¿qué ves? Y yo vi un cielo azul y vi el sol, y bueno, fui expresando: veo el cielo azul, veo el sol, ¿qué más ves? Veo las nubes. ¿Y cómo las ves? Bueno, las veo que son blancas, y algunas son blancas y oscuras, que están manchadas. ¿Y qué más ves? Y veo eso. Y entonces me dice: todas van para un mismo lugar, empujadas por el mismo viento. Y yo empecé a darme cuenta que Dios me estaba enseñando. Y en un momento me dijo: ¿cómo ves los árboles? Y entonces vi, bueno, hay árboles muy frondosos, hay árboles que crecen muy rápido, pero también esos árboles que crecen muy rápido también se desgastan muy rápido cuando vienen las tormentas,
cuando vienen los vientos con gran potencia. Y entonces ahí oigo una voz que me dice, tú eres una acacia que crecerás muy lento, pero ninguna de estas cosas te harán caer. Así que, hermanos, el Evangelio hay que profundizarlo. El Evangelio no es de los que corren. Decían nuestros padres, nuestros viejos, yo lo escuché muchas veces en el campo donde yo me crié, es mejor, y lo voy a expresar en una expresión nuestra, es mejor un tranco que dure y no dos que canse. Ellos decían esas cosas. ¿Cuántos de estos dichos por ahí han sido tan importantes para mi vida? Porque la verdad estaban diciendo cosas importantes. Así que esto me trajo paz, esto me trajo tranquilidad, esto me trajo fuerza para seguir trabajando y sabiendo que todo tiene su tiempo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Las familias tienen que trabajar primero. Los primeros hijos por ahí son los que más sufren. Luego viene la abundancia, pero todo viene a su debido tiempo, todo viene. Y a veces los que más sufrieron son los más maduros y son los más templados para la vida, para enfrentar situaciones difíciles, porque es importante realmente la prueba de la vida. En las relaciones con el mundo, como en este momento tener que atravesar esta pandemia, no es fácil, pero también esto va a traer ciertas reflexiones para muchos, donde se van a valorizar cosas que antes a lo mejor no se valorizaban. Así que es importante todo esto para que entendamos que uno después, cuando observa a aquellos que en un momento crecieron tan rápido, árboles frondosos, alquilaron estadios, luego caen en pecados de fornicación, caen en pecados de adulterio, vienen los divorcios, viene la separación de la familia, vienen los problemas internos de familia y viene el desbande de las iglesias, de la gente. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, el siervo de Dios debe ser un hombre que cuando la gente lo observa pueda ver la belleza de la vestidura del sacerdote. Pueda ver que es un hombre de palabra, que es un hombre fiel, que es un hombre seguro, que es un hombre que no varía en su enseñanza, en su mensaje, que siempre se ha mantenido firme en el camino recto y no en el sub y baja. Podemos encontrarnos por un momento como este varón, pero la reflexión que él hace, con todo esto yo siempre estuve contigo y tú me vas a esperar allí en la eternidad, y aquellos que se alejan del Señor va a ser muy duro. Qué linda reflexión que hace él. No, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El cielo va a ser un lugar de gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de eso en la tierra. Nada deseo, en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca, y está hablando de Cristo, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de tu presencia perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que la reflexión llegó, el Señor le socorrió, el Señor le habló, pero ¿a dónde tuvo que entrar? En la oración, en la relación con Dios, en la comunión,
con nuestro Señor. Así que estos son días, hermanos, de orar. Y yo he tomado por norma ya podría decir que es un hábito bueno, una concupiscencia buena. Es decir, no voy a salir de mi casa, no voy a desayunar si primero no estoy con mi Señor. Y allí puedo hablar, y allí puedo decirle un montón de cosas, y allí puedo llorar, y allí puedo contar mis problemas, y allí puedo aún hablar en mi intimidad lo que no puedo hablar ni con mi esposa ni con mis hijos. Porque esa relación con el Señor sola, profunda, es muy importante. No en vano somos hijos, y un hijo llora delante de su padre. Así que bendiciones, hermanos, les animo a continuar, a seguir. Hay provincias donde ya han estado autorizando para que puedan dar reuniones de 30 personas. ¿Qué hacemos nosotros con 30 personas? Y quiero juntar las 1000 personas, o 800, 900 personas que venían a este lugar. ¿Cuántas reuniones tengo que dar? Es importante que la autoridad entienda que esto no es así. Que el protocolo está y bueno, nosotros acá podríamos, con las distancias que tenemos, tener personas sentadas a 2 metros, 1,5 metros, y podríamos meter adentro de la iglesia 250, 300 personas. Entonces, si yo haría 3 reuniones por día, 3 por 3, 9, estaríamos ya cubriendo más o menos la gente, que la gente dice, ¿y pastor, cuándo nos vamos a juntar nuevamente? Tenemos necesidad de estar juntos, de escuchar las alabanzas, de vernos los hermanos aunque sea, de saludarnos aunque sea de lejos, pero vernos. Es que la iglesia es la familia de Dios. ¿Qué pasa si la familia no se ve? Pero por allí las autoridades, si bien están haciendo las cosas para resguardar, para que no mueran, deberían pensar un poco y deberían tener ciertas actitudes favorables hacia la iglesia, a la iglesia del Señor, para que la gente pueda seguir creciendo. Porque mire que en este grupo de personas hay de toda clase de personas que han salido al mundo, de toda clase de delincuentes, de toda clase de drogadictos, borrachos, alcohólicos, gente que ha practicado cualquier cosa del pecado y haber conocido a Cristo salieron para estar ahora en un lugar viviendo una vida diferente y distinta. ¿Y quién lo hizo eso? El Evangelio. ¿Y quién lo hizo eso? Las iglesias que predican la palabra. Esto no es una simple religión como se le llama. Este es el cuerpo de Cristo que está cumpliendo una tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando el Espíritu de Dios entra al corazón de una persona, cuando hay una persona que le busca de verdad y con todo su corazón, la vida de esa persona indiscutiblemente cambia. Es otra, como lo fui yo y como he podido ver a tantas personas llegar de una manera y salir de otra. Esta semana misma estuve viendo 3 personas que la verdad que no conocen al Señor, con problemas serios, duros, difíciles, pero le pude hablar del Señor. Y hoy esta semana entrante estoy esperando a ver qué respuesta hay para poder ungirle con aceite y ver si esas enfermedades que están tocando su cuerpo, como diabetes, como culebrilla, que son infecciones, puedan desaparecer. Señor les bendiga, hermano, y les fortalezca a través de estas palabras. Estén siempre orando, clamando, pidiendo, porque el que abre es Dios y el que cierra es Dios. Así que bendiciones, que Dios les bendiga, hasta la próxima.